Hola chicos, ¿qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, vuelvo a empezar el vídeo porque me ha pasado algo que era creo casi lo único que me falta por pasar mientras alguien puede grabar ASMR. Bueno, todavía me falta que llegue un maremoto y un terremoto, pero ha habido un accidente de tráfico fuera. Todo el mundo bien, no pasa nada, pero el ¡pum! Ha sido tremendo. Así, menos mal que me ha pillado en el minuto 2 y me lo he ahorrado. ¿Y por qué vengo así? Con el gorro que me regalaron Alba y Mary por mi cumpleaños, creo que hace 2 años. Sí, creo que 2. Porque supuestamente es de Walter White, aunque muchos me pregunten que dónde tengo la Torá. Pues porque se está acabando el libro de Breve Historia de la Química, ese libro tan breve que llevamos leyendo hace año y medio, y como es posible que no me acuerde de ponérmelo antes de acabarlo, como homenaje a Asimov y a Walter White, a los cuales admiro, pues en diferente forma me lo he puesto para leer. Ya queda poquito, es posible que no lo acabe en este vídeo porque hago vídeos cortitos, lo siento Joni, pero sí, hago vídeos cortitos. Número atómico. Bueno, os he dicho que aquí abajo, perdón, tenéis para poder ver los canales que yo veo de ASMR, también poder seguir mi Instagram y poder uniros a mi canal para, defendiendo el nivel, ver un vídeo en exclusivo al mes, 2 vídeos en exclusivo al mes o un vídeo que vosotros determinéis el tema. De los que estéis en ese nivel decidiréis el tema, ¿vale? Si sois pocos, pues es posible que haga uno para cada uno. Hombre, si no va a pasar, os unís 127 a ese nivel, pues no me va a dar tiempo a hacer 127 vídeos y va a ser el que decidáis entre todos, ¿vale? Pero bueno, como seguramente si alguien se une será solamente él, pues tendrá su tema, ¿vale? Si son 2, 3, pues seguramente también. Ahora sí, tema 13. El átomo nucleado. Número atómico. Las radiaciones producidas por el uranio y el torio, a ver cómo me sitúo, eran bastante débiles y resultaba difícil trabajar con ellas. Esta situación fue remediada por Madame Curie. Al investigar la reactividad de los minerales de uranio, halló algunas muestras de mineral con bajo contenido en uranio que no obstante eran intensamente radiactivas, incluso más que el uranio puro. Llegó a la conclusión de que el mineral debía contener algún elemento radiactivo distinto del uranio. Como conocía todos los componentes del mineral que se hallaban en cantidades significativas y como se sabía que todos ellos eran no radioactivos, el elemento desconocido debía estar presente en cantidades muy pequeñas y en consecuencia ser extremadamente radiactivo. Durante el año 1898, ella y su marido trabajaron intensamente con grandes cantidades del mineral, tratando de concentrar la radiactividad y de aislar el nuevo elemento. En julio de ese año lograron su propósito y llamaron al nuevo elemento polonio, debido al origen polaco de Madame Curie. En diciembre se localizó un segundo elemento, el radio. El radio era extremadamente radioactivo, emitiendo radiaciones 300.000 veces mayores que las producidas por el mismo peso de uranio. Además, era muy raro. A partir de toneladas de mineral, los Curie solo pudieron obtener aproximadamente 1/300 de onza de radio. Otros elementos fuertemente radiactivos se descubrieron en trazas minúsculas. En 1899, el químico francés André-Louis Debierne descubrió el actinio. En 1900, el físico alemán Friedrich Ernst Dorn descubrió un gas radioactivo que posteriormente recibió el nombre de radón. Era uno de los gases nobles y encajaba debajo del xenón en la tabla periódica.
Finalmente, en 1917, los químicos alemanes Otto Hahn y Liszt Meitner descubrieron el protactinio. Estos elementos raros pero extremadamente radiactivos servían como cañones de partículas. El plomo absorbe la radiación. Si se coloca una porción de material que contenga alguno de estos elementos en una caja forrada de plomo con un orificio, casi todas las partículas que salen despedidas quedan absorbidas por el plomo, pero algunas atravesarán el agujero y formarán un delgado flujo de muchas partículas muy energéticas que pueden dirigirse contra un blanco. Fue Rutherford quien utilizó tales cañones de partículas con más eficacia. Comenzó en 1906, bombardeando delgadas láminas de metal, oro, por ejemplo, con partículas alfa rápidas. La mayoría de las partículas alfa pasaban limpiamente a su través sin ser afectadas ni desviadas, quedando registradas en una placa fotográfica colocada detrás. Pero había otras que sí se desviaban, incluso con ángulos grandes. Como la lámina de oro que servía de blanco tenía un espesor de 2000 átomos, y como la mayoría de las partículas alfa pasaban a través de ella sin chocar con nada, daba la impresión de que los átomos estaban constituidos en su mayor parte por espacio vacío. Ahora bien, el hecho de que algunas partículas alfa se desviasen enormemente significaba que en alguna parte del átomo debía de existir una región muy masiva cargada positivamente, capaz de repeler las partículas alfa también cargadas positivamente. Rutherford elaboró entonces la teoría del núcleo atómico. El átomo, dijo, contiene en su centro un núcleo muy diminuto, que está cargado positivamente y que contiene todos los protones, y como se descubrió más tarde, también los neutrones. El núcleo atómico tiene que ser pequeñísimo, para justificar la pequeña fracción de partículas alfa que se desviaban, pero también tiene que contener prácticamente toda la masa del átomo. En las zonas más externas del átomo están los electrones cargados negativamente, que son demasiado ligeros para formar una importante barrera ante el paso de las partículas alfa. Aunque los protones y las partículas alfa tienen una masa análoga a la de los átomos, son en realidad simples núcleos atómicos. Ocupan tan poco espacio en comparación con el átomo que, a pesar de su masa, también pueden considerarse como partículas subatómicas. El átomo nuclear de Rutherford matizó aún más la cuestión de la indivisibilidad del átomo. El núcleo central, que era el corazón del átomo, estaba rodeado y protegido por una nube de electrones. Permanecía impecable e intacto, a pesar de todos los cambios químicos. Fue esa aparente permanencia del núcleo la que condujo a que todas las pruebas experimentales previas a los años 1890-99 sugiriesen la idea de un átomo indivisible. Sin embargo, el átomo sí sufría cambios en las reacciones químicas ordinarias. Gran parte de la nube electrónica permanecía intacta, pero no toda. Algunos electrones podían ser eliminados de la superficie del átomo o añadidos a ella. De este modo, el problema de los iones, que había desconcertado a 3 generaciones de químicos, quedó finalmente resuelta. Si se acepta el núcleo atómico, la siguiente pregunta ahora es: ¿en qué se diferencia el núcleo atómico de un elemento del de otro? Desde los tiempos de Dalton se sabía que los diversos átomos se diferenciaban en la masa, pero ¿cómo se refleja esta diferencia en las partículas subatómicas que componen el núcleo atómico? Los primeros indicios de una posible respuesta provinieron del estudio de los rayos X. El físico alemán Max Theodor Felix von Laue comenzó en 1909 a bombardear cristales con rayos X. Estos experimentos clásicos establecieron 2 hechos fundamentales. Los cristales consisten en átomos ordenados en una estructura geométrica de capas regulares, y estas capas dispersan los rayos X según un modelo fijo.
Según la forma en que son desviados o difractados, los rayos X pueden determinarse el tamaño, longitud de onda, de las minúsculas ondas que componen los rayos X. A continuación, el físico inglés Charles Glover Barkla descubrió en 1911 que cuando los rayos X son desviados por determinados elementos, producen haces que penetran la materia en cantidades características. Cada elemento da lugar a una serie determinada de rayos X característicos. Otro físico inglés, Henry Wynne Jeffers Moseley, utilizó el método de Laue para determinar la longitud de onda de estos rayos X característicos. En 1913 halló que su longitud de onda disminuía lentamente a medida que aumentaba el peso atómico de los elementos que lo emitían. Esta proporción inversa, arguyó Moseley, dependía de la magnitud de la carga positiva existente en el núcleo del átomo. Cuando mayor fuese la carga, más corta sería la longitud de onda de los rayos X característicos. En realidad, a partir de la longitud de onda, era posible calcular cuál debía ser la carga de los átomos de un elemento determinado. De modo que, como se demostró posteriormente, el hidrógeno tenía una carga nuclear de +1, el helio +2, el litio +3 y así sucesivamente hasta llegar al uranio con +92. La magnitud de la carga nuclear se denomina el núcleo atómico. Por primera vez se comprendió que cuando Mendeleev había ordenado sus elementos en orden a lo que se pensó era el peso atómico, en realidad los estaba ordenando en orden a su número atómico. En el par de casos en que había colocado los átomos de mayor masa delante de los de menor masa, estos tenían no obstante un número atómico mayor debido a razones que discutiremos en breve. Oye, me voy a poner las gafas más que nada, ¿vale? A ver, que no la líe parda. Porque veo sin gafas, pero veo mejor con gafas. Por fin se podía sustituir la definición operacional que diera Boyle del concepto elemento como una sustancia que no podía descomponerse en sustancias más simples, por una definición estructural. La definición de elemento en el siglo XX sería: un elemento es una sustancia que se compone de átomos que poseen todos un número atómico idéntico y característico. También por primera vez fue posible predecir exactamente cuántos elementos quedaban por descubrir. Todos los números atómicos desde el 1 al 92 estaban ya ocupados por elementos conocidos en 1913, excepto 7, los números atómicos 43, 61, 72, 75, 85, 87 y 91. Parece que esté cantando la línea de un bingo. En 1917 se descubrió el protactinio, número atómico 91. En 1923 se descubrió el hafnio, número atómico 72. Y en 1925 el renio, número atómico 75. Quedaban entonces exactamente 4 huecos en la tabla periódica, los correspondientes a los números atómicos 43, 61, 85 y 87. Parecía que solo quedaban 4 elementos por descubrir, pero lo cierto es que los huecos persistieron hasta bien entrados los años 30. Puesto que el protón es la única partícula cargada positivamente del núcleo, el número atómico es igual al número de protones existente en el núcleo. El aluminio, con un número atómico de 13, deberá contener 13 protones en el núcleo, pero como su peso atómico es 27, deberá contener también, como se descubrió más tarde, 14 neutrones en el núcleo. Los neutrones aportan masa, pero no carga. Del mismo modo, un átomo de sodio, con un número atómico de 11 y un peso atómico de 23, debe poseer un núcleo de 11 protones y 12 neutrones. Como tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo,
se agrupan bajo el nombre de nucleones. El átomo, en su estado normal, es eléctricamente neutro. Esto significa que por cada protón que exista en el núcleo, debe haber un electrón en la periferia. En consecuencia, el número de electrones del átomo neutro es igual al número atómico. Un átomo de hidrógeno contiene un electrón. Un átomo de sodio, 11 electrones. Un átomo de uranio, 92 electrones. Y así sucesivamente. Capas electrónicas. Cuando dos átomos chocan y reaccionan, se unen compartiendo determinado número de electrones, o bien se separan de nuevo después de haber cedido uno o más electrones al otro átomo. Este compartir o ceder electrones es lo que se traduce en los cambios de las propiedades observadas en sus sustancias que sufren reacciones químicas. A partir de los cuidadosos trabajos con los rayos X característicos, comenzó a emerger un cierto orden relativo a la forma de dichos cambios electrónicos. De tales trabajos surgió la idea de que dentro del átomo los electrones existían en grupos que solían describirse como capas electrónicas. Podemos imaginar que las capas envuelven al núcleo como las hojas de una cebolla, donde cada capa es capaz de contener más electrones que la anterior. Las capas se designaron con las letras K, L, M, N, etc. La capa más interna, la K, puede contener solo 2 electrones. La capa L puede encerrar 8. La capa M hasta 18, y así sucesivamente. Este concepto sirvió finalmente para explicar la tabla periódica. Los 3 electrones del átomo de litio, por ejemplo, están ordenados en la forma de 2, 1, a lo largo de las capas electrónicas. Los 11 electrones del átomo de sodio están dispuestos de forma 2, 8, 1. Los 19 electrones de los átomos de potasio se disponen 2, 8, 8, 1, y así sucesivamente. Cada uno de los metales alcalinos tiene los electrones de sus átomos dispuestos de tal modo que la capa electrónica más externa contiene solo un electrón. Como es la capa electrónica más externa la que entra en contacto en las colisiones entre átomos, es de esperar que sea el número de electrones de dicha capa el que determine la actividad química de un elemento. Elementos diferentes que tengan las capas electrónicas más externas semejantes tendrán propiedades parecidas. Por esta razón es por lo que los diversos metales alcalinos tienen propiedades tan semejantes. Del mismo modo, los elementos alcalino-térreos, magnesio, calcio, estroncio y bario, son todos semejantes, ya que cada uno posee 2 electrones en la capa más externa. Los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, poseen todos 7 electrones en su capa más externa, mientras que los gases nobles, neón, argón, kriptón y xenón, poseen todos 8. En realidad, Mendeleev, al ordenar su tabla periódica, había colocado, sin saberlo desde luego, los elementos en filas y columnas de acuerdo con la disposición de sus átomos en las capas electrónicas. Como el número de electrones aumenta a medida que los átomos son más pesados, llega un momento en que las capas electrónicas comienzan a solaparse. Hay átomos de números atómicos consecutivos que incorporan electrones a capas internas, mientras que el número de electrones de la capa externa permanece constante. Esta configuración ocurre especialmente en los elementos de tierras raras, cuyos números atómicos oscilan del 57 al 71 inclusive. Mientras que hayamos un incremento en el número de electrones de las capas internas a medida que avanzamos en la tabla periódica, todas las tierras raras conservan 3 electrones en la capa más externa. Esta semejanza de las capas más externas explicaba al fin por qué los elementos de este grupo eran tan extrañamente semejantes en sus propiedades. Mendeleev había ordenado su tabla periódica en base a la valencia de los diferentes elementos y no a sus disposiciones electrónicas que le eran desconocidas. Así parecía razonable suponer que la valencia de un elemento era determinada por su disposición electrónica.
El químico alemán Richard Abeck había señalado en 1904 que los gases nobles debían poseer una configuración electrónica especialmente estable. Los átomos de un gas noble no tenían tendencia a aumentar ni disminuir su número de electrones, y por eso no participaban en las reacciones químicas. Se deducía que otros átomos podían ceder o aceptar electrones con el fin de alcanzar la configuración de gases nobles. Los 11 electrones del sodio están dispuestos en la forma 2,8,1, mientras que los 17 electrones del cloro son 2,8,7. Si el sodio cede un electrón y el cloro acepta uno, el primero alcanza la configuración de 2,8 del neón y el último la configuración de 2,8,8 del argón. Naturalmente, el átomo de sodio, al ceder un electrón cargado negativamente, se queda con una carga positiva y se convierte en ion sodio. El átomo de cloro, al ganar un electrón, gana una carga negativa y se convierte en ion cloro. Los dos tienden a unirse en virtud de la atracción eléctrica entre las cargas de distinto signo, como había sospechado Berzelius un siglo antes. Se deduce de esta consideración que el sodio tendrá una valencia de 1, no puede ceder más de un electrón sin romper su disposición estable de 2,8. Tampoco el átomo de cloro puede aceptar más de un electrón. Por otra parte, el calcio, con una disposición de 2,8,8,2, tiende a ceder 2 electrones, y el oxígeno, con una disposición de 2,6, tiende a aceptar 2 electrones. Naturalmente, ambos elementos tendrán una valencia de 2. Son estos desplazamientos electrónicos, dicho sea de paso, los que hacen posible las concentraciones de carga en un lugar o en otro, de modo que las reacciones químicas pueden servir como fuentes de corriente eléctrica, tal como había descubierto Volta un siglo antes. Desde el punto de vista electrónico, el peso equivalente resultaba ser igual a los pesos relativos de los elementos implicados en un solo desplazamiento electrónico de este tipo. El peso equivalente es, después de todo, el peso atómico dividido por la valencia, o en otras palabras, el peso atómico dividido por el número de electrones transferidos. Sin embargo, la sugerencia de Abeck consideraba solamente las transferencias completas de electrones de un átomo a otro, cuyo resultado eran iones cargados eléctricamente que se mantenían unidos por atracción electrostática. En este caso se habla de electrovalencia. Dos químicos americanos, Gilbert Newton Lewis y Erwin Langmuir, propagaron de modo independiente esta idea en los años siguientes a 1916. Entre otras cosas, sugirieron una explicación para la estructura de la molécula del cloro en la que dos átomos de cloro están estrechamente unidos entre sí. Ciertamente no existe ninguna razón para que un átomo de cloro transfiera un electrón a otro átomo de cloro, y desde luego no podrían mantenerse juntos por atracción electrostática ordinaria. Tanto la teoría de Berzelius como la de Abeck sobre la atracción interatómica fallan en este punto. En cambio, la sugerencia de Lewis-Langmuir era que cada átomo podía aportar un electrón a un fondo común. Los dos electrones del fondo común estarían en la capa electrónica más externa de ambos átomos. La disposición electrónica de la molécula de cloro podía describirse entonces como 2,8,6,6,8,2, incluyéndose ambos electrones comunes en el total electrónico de cada átomo. Cada átomo tendría así la configuración de 2,8,8, en lugar de la disposición mucho menos estable de 2,8,7 de los átomos de cloro aislados. Por esta razón, la molécula de cloro es mucho más estable que los átomos libres. Con el fin de mantener todos los electrones en la capa electrónica más externa, los dos átomos han de permanecer en contacto, y se precisa una energía considerable para separarlos. Cada uno de los electrones aportados al fondo común representa una valencia de 1 para el átomo del que le precede. Dicha valencia, al precisar la acción de dos átomos en colaboración, es una covalencia. La teoría de Lewis-Langmuir resultaba especialmente apta para los compuestos orgánicos,
ya que los enlaces entre un átomo de carbono y otro, o entre un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno, se explicaban fácilmente de esta forma. En consecuencia, la mayoría de las moléculas orgánicas podían representarse fácilmente mediante fórmulas electrónicas en las cuales, por lo general, el viejo trocito de la fórmula de Kekulé era reemplazado por un par electrónico compartido. De hecho, el químico inglés Newell Vincent Sequick logró ampliar en los años 20 el concepto de covalencia por pares electrónicos a los compuestos inorgánicos. En particular, lo aplicó a los compuestos de coordinación de Werner, en los que las representaciones ordinarias de Kekulé eran difíciles de aplicar. En todos estos cambios químicos solo se trasladaban los electrones. Los protones, en todos los casos excepto en uno, quedaban perfectamente protegidos en el núcleo central. El caso excepcional es el del hidrógeno, que tiene un núcleo formado por un solo protón. Si el átomo de hidrógeno resulta ionizado mediante la pérdida de su único electrón, el protón queda al descubierto. En 1923, el químico danés Johannes Nicolaus Brønsted introdujo un nuevo punto de vista acerca de los ácidos y las bases. Un ácido se definía como un compuesto que tendía a ceder un protón, mientras que una base era un compuesto propenso a combinarse con un protón. Este nuevo punto de vista explicaba todos los hechos que ya habían sido satisfactoriamente explicados por la antigua teoría, pero además proporcionaba una mayor flexibilidad que hacía posible extender las nociones de ácido-base a campos en los que la antigua teoría resultaba incorrecta. Pues no lo vamos a acabar. Queda sus buenas 20 páginas, creo yo. Sí, más o menos. Y no puedo hacer un vídeo mucho más largo en el móvil. Tampoco voy a editar. Además, 27 minutos está bien. Está bien. No hay que ser pesado. Espero que os haya gustado. Hasta otra.